Hola, soy Marvilán. Hola, me llamo Karen. Bienvenidos a Plenipausia, la plenitud en la menopausia, una comunidad de mujeres para mujeres. Bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy queremos hablar de nuestros aceites esenciales y el porqué de su importancia en la menopausia. Primero queremos hablarle de lo que son los aceites esenciales en general. Son sustancias que se obtienen de cada una de las partes de una planta, es decir, pueden ser extraídas de las flores, también de las hojas, de la semilla, de las raíces, de los frutos, de su propia madera, de las cortezas. Y esta extracción puede ser por diversos métodos, bien sean físicos o químicos. Además, son sustancias volátiles, ya que a diferencia de otros aceites, estos no se logran evaporar por la acción del aire y el calor porque es una sustancia muy pequeña o una molécula muy pequeña. Y estas pueden viajar en el aire. Ellas se esparcen hasta entrar en contacto directo con las sustancias que forman nuestras membranas de la nariz y pueden atravesar y entrar a las células sin restricción. Es una definición de una sustancia volátil. Lo que conocemos por aceites esenciales no tiene nada que ver lo que viene a nuestra mente cuando nombramos la palabra aceite, que es algo oleoso, pesado, que no se diluye fácilmente. Para las que nos escuchan por primera vez, las queremos invitar a seguirnos por nuestras redes sociales @pausalamenopausia con ¡A! O visitar y suscribirse a nuestra página web donde semanalmente estamos compartiendo con ustedes mucha información de gran interés que además siempre surge de ese compartir y vivencias que tenemos con ustedes y entre nosotras y en los aprendizajes que tenemos día a día. Vamos a hablar un poco de la importancia de las plantas en el planeta y en nuestras vidas, porque me encanta hablar mucho de la historia. ¿Por qué nosotros estamos en este mundo ahora de los aceites esenciales? ¿Qué hacen las plantas a nosotros, a los humanos? Aparte de que nos proporcionan oxígeno, alimento, también nos dan perfume, nos cura, entre otras muchas cosas más. Las plantas han sido parte de las prácticas humanas desde que tenemos uso de razón. Y al hablar de la aromaterapia que nos ofrece la naturaleza, podemos decir que está directamente relacionada en principio con el olfato que se conecta con nuestro sistema límbico, que es ese sistema reptiliano, que es la parte de nuestro cuerpo que nos conecta con nuestros antepasados y con nuestros ancestros. Para recordar un poco lo que significa el olfato nos permite, entre otras cosas, percibir los olores agradables, también rechazar una comida cuando huele de una manera determinada y nos da ese indicio de que eso está podrido, está malo, ya está dañado, descompuesto. ¿Por qué? Porque en él hay sustancias tóxicas y nos pueden caer mal. Entonces, de alguna manera, el olfato nos acerca a algo que nos llame la atención por el olor y nos permite subsistir de esos olores a los que a veces no somos conscientes. Tampoco no nos atraeríamos entre hombres y mujeres y no existiera la cópula ni la reproducción, que es ese olor del padre y del hermano que nosotros rechazamos. Vamos a hablar un poco de la historia. ¿Quién descubrió el perfume de las plantas? Y adentrarnos entonces a ese mundo de la aromaterapia. Algunos científicos suponen que hombres primitivos quemaron una leña con eucalipto y empezaron a oler. Y ese olor llamó poderosamente la atención. Captaron un olor fragante y que además se dieron cuenta que les despejaba las fosas nasales y el pecho. Seguramente, desde ese momento, comenzaron a darse cuenta de la importancia del perfume y de que algunas plantas tenían olores determinados que servían para algunas cosas y a partir de allí lo empezaron a usar para sanar. Luego, a través de la historia, siempre hemos escuchado que el uso de aceites esenciales ha sido utilizado para fines terapéuticos, espirituales, higiénicos y rituales.
Y todo esto se remonta a esas civilizaciones antiguas, incluidos los chinos, los indios, los egipcios, los griegos, inclusive los romanos, que lo usaban para aquellas épocas como cosméticos, perfumes e inclusive drogas. Pero no fue hasta 1928 un químico llamado René Maurice Gattefossé, trabajando en su laboratorio, tuvo un accidente con una explosión y se quemó gravemente su mano. Como trabajaba en la empresa de perfumes de su padre, en su desespero consiguió un bol lleno de aceites de lavanda, donde introdujo rápidamente su mano y se dio cuenta del efecto casi inmediato de alivio y de las propiedades del aceite esencial de lavanda que le ayudó a sanar una herida en la mano. A partir de allí, le da el nombre de la aromaterapia. Él es el padre de la aromaterapia y se convierte en una de las terapias complementarias más populares, la cual toma un enfoque integrativo al dirigirse a los síntomas físicos y emocionales. Desde mi propia experiencia personal con los aceites esenciales, al descubrir que la aromaterapia me permitía que estos aceites esenciales terapéuticos sean inhalados a través de la nariz y este aroma es recibido por cada uno de los receptores olfativos, que es ese pasaje nasal de los cuales están ligados al sistema límbico del cerebro, comencé a hacer uso de ellos. Y mi primer aceite esencial, que fue el de lavanda, y cada vez que lo usaba, sentía sus propiedades en principio relajantes. Comprobé también que no solo en mí, sino en mi núcleo familiar, que nos ayudaba a sentirnos menos tensos o nerviosos. Comencé a usar entonces otro aceite estimulante, como el del incienso, y comprobamos también que ayudaba a reanimarnos en el caso de sentirnos como con el ánimo decaído o cuando nosotros decimos, tengo como que las energías bajas. Realmente el estar en contacto directo con ellos estimulaba algo diferente en nuestro organismo, bien sea para sentirnos más relajados a niveles emocionales y físicamente más activos, o ya cerca de la hora de dormir, cómo conseguir esa relajación total para tener un sueño profundo y reparador. Continué por muchos años también usando aceites esenciales, no solo para relajarnos y para estimular el sueño como lo vengo comentando, sino también para esos procesos gripales, de congestión y antiinflamatorio, sobre todo a nivel muscular. Cuando nosotros hacemos el análisis de lo que son los aceites esenciales, también se descubre que ellos también pueden ser absorbidos por la piel, por lo que un masaje de aromaterapia puede tener un doble efecto cuando la fragancia del aceite también es inhalada. A esto me refiero. Si lo vamos a usar en la piel, la gran mayoría de los aceites esenciales puro y de grado terapéutico deben ser acompañados de un aceite portador. Esos aceites portador pueden ser aceite de almendra, de coco, de oliva, de girasol, que te ayuda a que haya una mejor absorción a niveles cutáneos. Pero si al mismo tiempo, a la medida que vas usándolo en la piel, también lo usas en un difusor o por inhalación directa en el frasco, obtienes mayores resultados. Basado desde mi propia experiencia y la experiencia que empezaron a tener algunos allegados a nosotros con los aceites, nos animamos a formular unas sinergias de aceites esenciales después de estudiar minuciosamente cada uno de los aceites y buscar mucha información con respecto a cuáles serían los idóneos en el que nos pudiesen ayudar en algunos síntomas, al alivio de algunos síntomas en la menopausia. Quisimos entonces compartir con ustedes, o parte de nuestro interés es brindarte esa solución por medio de unas sinergias de aceites esenciales que elaboramos para atender sobre todo los principales malestares de la menopausia. Entre nuestras formulaciones, que tenemos 4, tenemos una que se llama Aventurina. Esta es indicado especialmente para el tratamiento de los malestares generales de la menopausia. Cada una de estas sinergias fue elaborada
con una mezcla de 4 a 5 aceites esenciales 100% puro de alta calidad, grado terapéuticos. Luego formulamos lo que es Sincita, que está indicado especialmente para el tratamiento de esas alteraciones anímicas de la menopausia, la que llamamos el reseteo del sistema. Sobre todo cuando tienes esa sensación de mal humor, que no puedes controlarte, cuando vienen esos sofocos por alteración de las emociones. Ya luego tenemos Aqua Aura, que está indicada especialmente para el tratamiento de alteraciones del sistema inmune. Luego tenemos Amatista, que está indicado especialmente para tranquilizar el sistema nervioso excitado, mejora el metabolismo y la calidad del sueño. Quiero comentarte cuáles son esos primeros aceites esenciales que forman nuestras sinergias. Y entre eso, teniendo como que uno de los pilares es Clarisage, porque la composición de este es muy particular. Este aceite esencial es un aliado idóneo en el caso de esos problemas íntimos u hormonales. Él es particularmente eficaz en caso de menstruaciones irregulares y también permite combatir diferentes síntomas vinculados con la menopausia. Es decir, cuando ya estás en esa transición a la menopausia, o incluso estás en la menopausia, por eso cuando estamos en la transición te ayuda en ese desequilibrio que ya comenzamos con esas menstruaciones irregulares. Y ya cuando comienzas con ese proceso de sofocos y cuando ya estás en menopausia, para esos problemas de la sequedad vaginal, entre otras manifestaciones o síntomas que tenemos durante la menopausia. El nombre en latín es Salvia scleria, que también lo puedes conseguir por allí. Luego, entre la sinergia tenemos la ya nombrada lavanda. ¿Por qué? Porque este se ha utilizado como calmante durante miles de años y los últimos ensayos en ratas han confirmado sus efectos para modular la locomoción y los movimientos motores. Tiene propiedades calmante y antiestrés que lo convierte en un buen aliado en los casos de los problemas a la hora de conciliar el sueño, algo muy recurrente en la transición de la menopausia, sobre todo si estás sufriendo de sofocones. Luego, Mejorana. Mejorana, en su composición química, posee alcoholes monoterpénicos y esto es un aceite esencial que tiene propiedades analgésicas capaces de aliviar dolores musculares, articulares e incluso menstruales. Luego tenemos el ylang-ylang, que también en su composición química tiene esos alcoholes monoterpénicos y sesquiterpénicos. Y estas moléculas son tonificantes que tienen una gran reconocida propiedad afrodisíaco y entre otros tiene el acetato de geranilo, que es una molécula con propiedades relajantes que actúan a nivel del sistema nervioso central. Cuando nosotros combinamos esta mezcla o hacemos una mezcla de variados aceites esenciales, obtenemos lo que es la sinergia. Solos como tal tienen diferentes propiedades. Puntos ya en una mezcla, uno le da aporte al otro o le refuerza la acción que tiene terapéutica al otro, permitiendo tener una sinergia perfecta que te va a aliviar al mismo tiempo varios síntomas de la menopausia o de la transición en la menopausia. También quiero comentarte 3 más porque son muy importantes, como la naranja amarga. Su composición tiene alcoholes monoterpénicos, que ya lo vengo nombrando, pero que estar presentes en este aceite le otorga la propiedad de sedante, que te va a ayudar también a relajar el sistema nervioso, pero que tiene un efecto ligeramente antidepresivo y que posee en su composición linalol, alfa-terpineol y acetato de linalilo, lo que le va a dar una propiedad de aliviar los dolores de origen nervioso, como algunos reumatismos, que es algo muy típico, tener inflamaciones articulares en este proceso de la menopausia. Ya en otros episodios anteriores hablamos de lo que es el proceso inflamatorio en la menopausia. Te invito entonces a que escuches nuestros episodios anteriores de la inflamación. El incienso
tiene carburos sesquiterpénicos y estos están presentes en una cantidad muy reducida, pero le permiten o le dan la propiedad a este aceite esencial las inflamaciones, respuesta del organismo a agresiones externas y tienen propiedades entonces antiespasmódicas, ansiolíticas y sobre todo ayuda a conciliar el sueño. Y cuando hablamos entonces de aquella sinergia que trabaja todo lo que es el proceso del sistema inmunológico, tenemos por excelencia el alcanfor, que contiene alcoholes que les permite estimular las glándulas suprarrenales, que son las responsables de esa respuesta inmunitaria. Es importante mencionar que la mayoría de todos estos aceites esenciales tiene terpenos. Estos terpenos, o los principales en estos aceites esenciales, son el linalol, el alfa-terpineno, el beta-cariofileno, el nerolinol, que estas son moléculas muy pequeñas y la principal función medicinal es porque son ansiolíticos, obviamente que son sustancias que te va a reducir esa ansiedad cuando estamos en ese desespero que no sabemos qué nos pasa. También estas moléculas se encuentran mucho en lo que son aceites esenciales que vienen de las frutas cítricas y que vienen del orégano y de la mejorana y tienen propiedades antioxidantes. También una de las principales que nombramos se encuentra en el ylang-ylang, por eso tiene presente esos efectos antiinflamatorios que son tan importantes y tomado tanto en cuenta en la formulación de estas sinergias de aceites esenciales, porque es una de las mayores causas de molestias y de alteraciones en la transición de la menopausia. Con todo esto, lo que queremos es hacerles llegar a ustedes la importancia de por qué nosotras quisimos meternos en este mundo de la aromaterapia, entenderla, estudiarla, analizarla, buscar mucha investigación que nos diera bastante documentación del que basarnos para poderlo compartir con ustedes, no solo con una información sencilla, sino con algo tangible como es la formulación per se de nuestros aceites esenciales, de nuestras mezclas. Durante todo este tiempo lo hemos puesto a prueba primero con nosotras mismas y viendo los resultados tan favorables, comenzamos entonces a hacer una data de estadísticas, viendo a ver cuáles mejoraban, a qué velocidad y cuál era la aceptación de nuestros aceites, de nuestras sinergias. Pusimos a prueba entonces a varias chicas que quisieron ser de aporte para esta investigación, teniendo nosotras entonces unos resultados favorables y más bien a una magnitud impresionante. Tan contentas estamos con los aceites esenciales porque ve la aceptación de ellas no solo desde sí me mejoró, sino wow, amo los aceites esenciales. Y pedírnoslos y sobre todo decirnos es que se me quitaron los sofocos, es que cada vez que lo uso se reducen. Es más, una de las chicas se puso a prueba porque es científica, lo usó por un tiempo, vio que mejoró notablemente la fase no solo de los vaporones, de los sofocos, sino del malestar general que tenía de la menopausia, como la inflamación, dolores de cabeza, la pérdida del sueño. Y quiso probar, suspendió el uso de los aceites esenciales por unos días. Al pasado 3 días empezó a notar otra vez los sofocones, el empezar a dormir mal, el empezar a sentirse inflamada. Volvió a usarlos y al poco día ahí hubo algunos síntomas que fueron de inmediato que se les alivió y otros comenzó a notarlo a los 2-3 días siguientes de usarlos, continuar con la sinergia de aceites esenciales. Pero hay algo muy importante que siempre nos preguntan, es porque uno es el aceite esencial ya diluido en un aceite portador que va vía cutánea, que nosotros te damos y te comentamos unos puntos estratégicos donde debes de colocártelo para sentir un alivio más rápido, bien sea de sofoco, de malestar general, inflamaciones, de alteración del sueño, de las emociones, ansiedades. Pero por excelencia, por eso les comentamos usarlo ambos, tanto el cutáneo como el difusor, que es la parte de percibir las moléculas a través de las fosas nasales. ¿Cómo elegimos ese difusor? Muchas nos preguntan, pero ¿qué hago? Elegir un difusor de aceites esenciales no es una tarea simple,
porque hay varios criterios a tener en cuenta. Tienes que estar pendiente de la tecnología de cada uno, el tamaño, el precio, la superficie que pueda cubrir. Es decir, no es lo mismo que tú uses tu difusor en una oficina encerrada o en la habitación o en tu dormitorio, que estar en un espacio amplio, una oficina que sea algo compartido, en el que se difumina muy rápido y realmente necesitas tener una mejor potencia en ese difusor. También, bueno, que está la parte estética del difusor, como que tenga luces, si son portátiles, el diseño, etc. Eso ya depende de cada una. Por eso, desde pausa a la menopausia, te daremos algunos consejos para que puedas elegir el difusor que más te conviene. Vamos a hablar del primero, los quemadores de esencia, que son los llamados sacheteros u hornillos. Esos son una mala idea. ¿Por qué? Los quemadores de esencia difunden el perfume en el ambiente gracias a una vela situados debajo del bolsito, bien sea un receptáculo, donde colocamos entonces el perfume o la esencia. Queremos dejarle claro que este tipo de sachetero no funciona con los aceites esenciales, sino con extractos de perfumes que se compran para solo dar aroma al ambiente. Y no nos vamos a cansar de repetir que utilizar aceites esenciales con este tipo de difusor puede provocar la desnaturalización de las moléculas, porque una vela puede superar los 40 grados centígrados de lo que le coloques arriba del aceite esencial. Por eso es usado solo para esencia, para quemar la esencia, y al quemarla da el olor. Pero si tú a un aceite esencial lo sometes a esta alta temperatura, puede alcanzar muchas alteraciones de tu propio aceite. Por lo tanto, estos difusores se utilizan más para perfumar el ambiente que como aromaterapia. Recuerda que la palabra aromaterapia tiene esos fines terapéuticos o de alivio de alguna sintomatología en tu cuerpo. Ya luego entonces vamos a hablar a los que sí funcionan, a los que te vamos a ir aconsejando. Hay uno que se llama un difusor por nebulización. Este tiene otro modelo, ya bien son eléctricos, algunos son a baterías, a pila, y este proceso de difusión se hace en frío, y estos aceites esenciales se dispersan cuando tú lo enciendes. Dentro del aparatico se coloca un poquito de agua, colocas entonces el aceite, empieza entonces a salir proyectadas esas micromoléculas o partículas de aceites esenciales, porque son ligeras y aguanta entonces suspendidas en el aire durante más tiempo en comparación con otras tecnologías de difusión. Lo que más nos interesa de la difusión son esas propiedades terapéuticas de los aceites esenciales. Quiero que tengan pendiente esto. Con estos nebulizadores vas a conseguir una purificación del ambiente, vas a prevenir enfermedades invernales, como le decimos en estos lados donde se cumplen las 4 estaciones, y vas a obtener ese ambiente zen divino, porque vas a tener micropartículas de aceites esenciales por todo el ambiente donde lo hayas colocado. El otro difusor que les recomendamos es por brumización. El funcionamiento de estos difusores, que es esa bruma, observas como una neblina, es mucho más simple que el de los otros nebulizadores, porque estos brumizadores tienen en el fondo del depósito, hay como una pequeña membrana ultrasónica que emite vibraciones de frecuencia muy alta, y se debe llenar el difusor de agua y añadir en la superficie los aceites esenciales que quieras utilizar en ese proceso de difusión, ¿no? Aunque en primera instancia hayamos podido pensar que esa bruma que vemos es sencillamente vapor de agua, esto no es así. Es el agua que al estar en contacto con la membrana que vibra, va a emitir una bruma fría que va a arrastrar consigo esas moléculas del aceite esencial que se encuentra en la superficie. Es simple y es eficaz. Y por último, este no hace nada de ruido. O sea, el movimiento del agua que emite un sonido es casi inaudible. Nada que ver con los nebulizadores,
causados por ese aire comprimido. O sea, en el nebulizador tú puedes escuchar un ruidito mientras va saliendo ese vapor de agua. En este caso es algo sutil. Luego tenemos difusores por ultrasonidos secos. En esto el principio es muy simple, porque los aceites esenciales empapan como una especie de mecha que llevan internamente y esa mecha es recargable. Cada cierto tiempo notarás en estos difusores que comienza a salir como menos vapor de agua. Y no es que se está dañando, sino sencillamente es que ya la mecha está saturada, entonces hay que hacer un cambio de mecha. Y ellas están en contacto directo con una membrana metálica que vibra a alta frecuencia. Estos suelen ser todos eléctricos. Y esta vibración proyecta entonces las partículas del aceite, que son muy finas, y crea un efecto como de aerosol de una calidad notable. Para resumir un poco, la difusión por ultrasonido en seco es la mejor opción. Te recomendamos entonces que busques un difusor pequeño y fácil de transportar que puedas llevar a todas partes. Por ejemplo, si eres de las que trabaja en oficina y tienes un portátil o una computadora en donde puedas usar el puerto USB para conectar, bien sea tu difusor, porque pueden venir con ambos enchufes, es decir, conexión a puerto USB y conexión eléctrica, o sencillamente que tengas algo eléctrico cerca para poderlo conectar. También puedes usar, porque existen de este mismo estilo, difusor para nuestros coches, para el carro. La calidad de la difusión es bastante buena en estos difusores y es ideal sobre todo para despachos pequeños o lugares cerrados. Nuestro objetivo es que te animes a jugar con los aceites esenciales, que te enamores de todas esas sensaciones que producen y los incorpores a tu vida diaria de una manera y de una forma natural. Nuestras sinergias de aceites esenciales son agentes de salud natural y genuina que te van a generar alivio, equilibrio, bienestar y placer. Adicionalmente, cuando transites tu camino con nuestra sinergia de aceites esenciales, verás que pronto te irás volviendo una especie de alquimista. Vas a transformar tu ambiente, tanto interior como el exterior, con la magia de los aromas. La invitación queda abierta. Sumérgete en este maravilloso mundo y te vas a sorprender de cómo se renueva tu energía, tu piel y tu espíritu, y sobre todo sintiéndote aliviada a los síntomas que puedes presentar en esta transición a la menopausia. Recuerda que cuando se arranca el pétalo de una flor, una hoja, una rama, abres una mandarina, una naranja o cualquier parte de una planta, este libera un perfume, un aceite, y esto significa que se ha liberado su aceite esencial y que este tiene un grado terapéutico en ti. Si quieren compartir en privado, nos pueden escribir a nuestro email info@pausalamenopausia.com, por Instagram, Facebook, por nuestra página web pausalamenopausia.com con ¡A!, recuérdalo. Las invitamos a que nos compartas sus inquietudes. Estamos escuchándote siempre, leyéndote y sobre todo te ofrecemos esa información que te va a ser de gran ayuda y estamos respondiendo a todas aquellas inquietudes. Agradecemos a todas las que nos están escuchando el podcast, cada episodio que vamos subiendo y sobre todo por la respuesta que hemos tenido ante ello. Y recuerda que vivir en plenipausia es vivir en la plenitud, en la menopausia.